sabemos que el Señor así lo dijo, así lo prometió. Dijo la palabra del Señor: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ir ya a la palabra de Dios, a esta palabra tan preciosa que estudiamos cada uno de los días, ¿cierto?, de reunión. Amén. Le invito a que abra su escritura en Primera de Juan, capítulo 2. Sí, Señor. Primera de Juan, capítulo 2. Recuerde que estamos estudiando la Primera de Juan, versículo por versículo. Este ya es, si no me equivoco, ya es de lo que estamos estudiando, es el número 10, ¿cierto? La parte número 10 que llevamos estudiando, ¿cierto?, de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 2, estudiaremos este día desde el verso 21 al verso 23. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21 al 23, doy lectura en el nombre del Señor Jesús. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Amén y amén. Amén. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, conforme a tu misericordia y conforme a tu verdad, clamo a ti en este día. Porque la responsabilidad, Señor, que me ha tocado en este día es sumamente grande. Y es, Señor, predicar tu maravillosa y poderosa palabra. Te suplico, Señor, que nos des sabiduría y entendimiento. Te suplico, Padre amado, que por medio de la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, tú nos des, Señor, entendimiento en todo. Tú nos permitas conocer, Señor, todas las cosas. Señor, que cada hermano y hermana en la fe pueda tener claro lo que las Escrituras quieran decirnos en este día. Señor, no queremos ser solamente gente que oye la palabra, sino queremos ser personas que también la crean y la pongan por obra en sus corazones. Por amor de tu santo nombre, permítenos, Señor, poner por obra tu palabra en nuestro diario vivir. Amén. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias le damos al Señor. Favor de tomar asiento. Gracias, Señor. Mis hermanos y hermanas en el Señor, como usted bien lo sabe, estamos estudiando la primera epístola del apóstol San Juan. Esta primera epístola, la cual es universal, no va dirigida a una iglesia que está ubicada en algún lugar, sino que es una carta para ser leída en todas las iglesias. Amén. Esta primera de Juan se escribe con el propósito de hacer entender a la iglesia de que no debe desviarse de lo que apóstoles y profetas habían dicho. La iglesia no debía seguir a farsantes que decían llevar el nombre de Dios, decían llevar la sabiduría de las Escrituras, decían tener un conocimiento elevado de ellas. Pero por medio de esta carta Juan quiere dar a entender de que lo mismo que él escuchó de Cristo es lo mismo que él ha transmitido y es lo mismo que usted y yo en este año 2020 debemos seguir creyendo. Este mensaje de la primera de Juan también hará saber, en primer lugar, tener las evidencias para la seguridad de nuestra salvación. En segundo lugar, nos ayudará a identificar quiénes son los verdaderos cristianos y quiénes son los farsantes. Según lo que hemos visto la vez pasada, estamos viendo a los anticristos. Recuerde que anticristo significa en contra de Cristo o en el lugar de Cristo. La palabra Cristo significa Mesías. Entonces hay personas, según el apóstol Juan, que ya en sus días se estaban colocando en el lugar de Cristo y estaban
en contra del mismo Mesías. Y el apóstol Juan quería que usted entendiera que no solamente hay un anticristo final, que es el de Apocalipsis capítulo 13, la bestia, sino que quiere que usted y yo sepamos que han salido muchos anticristos. Recuerde lo que dice en el libro de los Hechos el apóstol Pablo, que él temía que después de su partida iban a venir muchos lobos rapaces que no perdonarían al rebaño. Amén. Y de vosotros mismos se levantarán, dice. Es decir, del mismo grupo de personas que se hacen llamar cristianas, o del mismo grupo de cristianos, se levantarían anticristos, se levantarían farsantes. Por eso usted puede hoy en día sintonizar muchos canales del cable que dicen ser cristianos, pero en realidad con sus hechos lo niegan. Amén. Usted podrá ver videos en YouTube o en Facebook acerca de personas que dicen ser cristianas, pero con sus hechos lo niegan, Sí, Señor. colocándose en el lugar de Cristo o estando en contra del mismo. Y usted puede decir, pero ¿cómo alguien puede colocarse en el lugar de Cristo? No solamente estamos hablando de aquellas personas que a lo largo de la historia y aún en nuestros días se hacen o se autodenominan Jesucristo en la tierra. Sabemos, ¿cierto? Eso es algo lógico de entender. Pero queremos que vayamos, y Juan quiere también, el apóstol Juan, por medio de estas palabras, quiere que nosotros no solo veamos las cosas superficiales, sino también las cosas más profundas. Cuando un pastor se coloca en el lugar de Cristo, cuando un obispo se coloca en el lugar de Cristo, cuando un hermano se coloca en el lugar de Cristo, cuando una hermana se coloca en el lugar de Cristo. ¿Ya qué queremos decir con esto? Cuando una persona que se hace llamar pastor o obispo no cumple con los requisitos de Primera de Timoteo, no cumple con los requisitos de los que están ahí en Tito, y siguen predicando, y siguen diciéndose, autodenominándose ministros, y dicen ser portadores de la palabra de Dios, están colocándose en un lugar que no les corresponde. También mujeres predicando hoy en día en un púlpito, mujeres defendiendo esto que aún la misma palabra dijo, no permito que la mujer predique ni enseñe, ni ejerza dominio sobre el hombre. Aun cuando esas cosas se están viendo, hay gente que se coloca en el lugar de Cristo y dice, esto es así, aunque la palabra diga lo contrario, yo lo voy a hacer igual. Sí. Eso es predicar a Cristo. Dios. Eso es verdaderamente ser un cristiano. No. Existen los cristianos y existen los anticristos. Un cristiano es alguien que se comporta como Cristo. Un anticristo es alguien que se quiere colocar ya en el lugar de Cristo. Es como que le dan la mano, como dicen en buen chileno, y se toma hasta el mismo codo. Por eso el mensaje de hoy en día es un mensaje tan latente, la de Primera de Juan, que tal como en aquellos días, también hoy en día lo vemos con total claridad, que muchos anticristos han salido por el mundo. Y estos tipos de anticristos pudieron haber estado con nosotros, pero cuando habla de nosotros aquí Juan, no está hablando de nuestra congregación, no está hablando de algún tipo de denominación sobre esta tierra. Cuando Juan está hablando de su perspectiva de las Escrituras. Usted no puede dudar de Juan, del apóstol Juan, usted no puede dudar de él, por lo cual está diciendo él desde la perspectiva de gente que se ha salido de las Escrituras. Como le dije anteriormente, pastores y obispos que no cumplen los requisitos, mujeres predicando en un púlpito, decisiones que se van tomando, en vez de tomar las cosas que el Señor nos manda, empezamos a agradar a las personas antes que al mismo Dios. Eso es también una forma de ser un anticristo. Pero es importantísimo este mensaje que va dirigido a los verdaderos cristianos de parte del apóstol Juan. Nos dice que ustedes tienen la unción del Santo. Esta carta va dirigida en primer lugar a los verdaderos cristianos, aquellos que tienen la unción del Santo, es decir, aquellos que tienen al Espíritu Santo. Y aquellos que tienen el Espíritu Santo tendrán la capacidad de hacerse un autoexamen a sí mismo y tendrán la capacidad también de ver y poder examinar y poder tener la capacidad de discernir entre un verdadero
cristiano y entre un falso cristiano, entre alguien que verdaderamente predica la palabra de Dios y alguien que la hace de manera falsa. Es muy claro ir viendo todo esto, pero la iglesia va a tener la claridad siempre y cuando se instruya en las Escrituras, siempre y cuando lea las Escrituras, siempre y cuando escudriñe las Escrituras. No es solo la tarea del predicador enseñarle a usted las Escrituras, es también su trabajo y su tarea escudriñarlas por sí mismo. Es importantísimo que la iglesia también lea las Escrituras, porque aquí la palabra del Señor dice, ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas. Pero vemos que aún nosotros mismos nos falta conocer más las cosas del Señor. ¿Y por qué nos falta si la palabra del Señor dice que nosotros conocemos todo? Nos falta por nuestra falta de atención a la palabra de Dios. Nos falta por nuestra flojera, por nuestra dejación, por tener otras prioridades antes que estudiar las cosas del Señor. Y esa reprensión del apóstol Pablo que nos dice, ustedes ya debieran ser maestros de las Escrituras, pero aún les tengo que escribir como a niños, como a carnales. Aún le tengo que escribir como gente que no puede todavía recibir el alimento sólido, que todavía hay que estarle hablando de la doctrina. ¿Por qué aún tenemos que predicar la doctrina en estos tiempos? Porque la mayor cantidad de las iglesias del mundo, iglesias cristianas, están en pañales. La mayoría del cristianismo de hoy en día está en pañales. Solo, cierto, cumple con reconocer quién es su padre, pero no lo conoce con profundidad. No conoce lo que su padre quiere acerca de él. Y como un niño quiere rehusar tomar algunas cosas de la doctrina y sacar otras cosas de la doctrina. Por eso es importantísimo, hermano, que recibamos la doctrina. Y una vez que vayamos recibiendo toda esta doctrina, la creamos y la apliquemos, vamos a seguir el segundo proceso, que es ser un joven espiritual y luego, ¿cierto?, un anciano espiritual. Así el Señor va a ir permitiendo, ¿cierto?, estos procesos, pero la mayor cantidad de las iglesias todavía hay que estarle repitiendo la doctrina. Entonces, en ese contexto se basa lo que el apóstol Juan está hablando aquí. Y el verso 21 dice, no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Ustedes saben que lo que le estoy diciendo es verdad. Sé que ustedes no ignorarán estas cosas. En otras palabras, eso es lo que Juan está diciendo aquí. Yo sé que ustedes conocen estas cosas. Y yo sé que ustedes, que son verdaderos cristianos, no las van a ignorar. Porque recuerde, cuando un mensaje de la palabra de Dios es predicado, hay dos posibilidades: ignorar o instruirse en la palabra del Señor. O usted ignora la palabra o usted es instruido por la palabra. Si yo le preguntara en este día, hermano, ¿de qué se trató la predicación el día domingo? ¿Y usted no se acuerda? Tenga cuidado, porque el no acordarse de qué se predicó el domingo es una clara evidencia de que usted está ignorando las Escrituras. ¿Qué se predicó el jueves pasado? Si no se acuerda, cuidado, estamos ignorando las Escrituras. ¿Qué se predicó el martes pasado? ¿Se fija? Entonces, si estamos ignorando las predicaciones que nos están hablando, en realidad estamos ignorando la Escritura. Y como le dije, hay dos posibilidades: o usted se instruye en la palabra o usted la ignora. Es crucial entender que siempre que el mensaje de Dios por las Escrituras, este mensaje guiado por el Espíritu Santo, producirá instrucción y no será ignorado por los creyentes genuinos. Un creyente verdadero no va a ignorar la palabra. Y eso es lo que usted y yo debemos tener claro. Por eso Juan dice, yo le estoy escribiendo a ustedes. No como si ustedes ignoran la verdad, ustedes la conocen. Ustedes saben que lo que yo le estoy diciendo es verdad porque ustedes han sido instruidos por la palabra. Pero si usted ha ignorado la palabra todo el tiempo, ¿cómo pretende ser un verdadero cristiano? Eso es lo que debemos ir entendiendo. Hay dos posibilidades: o ignora la palabra o se deja instruir por ella. ¿Qué es lo que es instruir? Instruir significa dejarse adoctrinar,
dejarse enseñar por las Escrituras. Entonces, cuando estamos hablando de instruir, es dejarse enseñar por la doctrina de Cristo. Así la palabra del Señor nos muestra estas dos partes: o ignoramos la Escritura o la aplicamos a nuestra instrucción, a nuestro adoctrinamiento, a nuestra enseñanza de lo que el Señor está queriendo decir. Es muy importante lo que dice 1 Samuel capítulo 3 verso 19, mostrando a un hombre de Dios que era un verdadero hijo del Señor. ¿Y sabe cómo se conocen a los hijos del Señor? Se conocen porque ellos no ignoran la palabra. Mire lo que dice 1 Samuel capítulo 3. 1 Samuel capítulo 3, versículo 19 dice. 1 Samuel capítulo 3, verso 19. Escuche bien. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. ¿Se fija? ¿Usted quiere que el Señor esté con usted? Hay muchas personas que dicen: Dios está conmigo. Si la palabra de Dios no está con usted, en realidad lo que usted está diciendo es mentira. Si usted dice: Dios está conmigo, y yo estoy ignorando la Biblia, estoy realizando un grave problema. Porque eso puede ser una clara evidencia de que verdaderamente nunca he sido un cristiano, o estoy descuidando mi deber como cristiano. Es así de simple. Un verdadero cristiano es como Samuel, que a medida que va creciendo, el Señor estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios. ¿Atesora la palabra de Dios? ¿Usted conoce todas las cosas? El apóstol Juan dice: yo le estoy escribiendo no como si ustedes ignorasen las cosas. Yo no le estoy escribiendo a farsantes. Yo le estoy escribiendo a verdaderos cristianos que no ignoran la Escritura, sino que son como Samuel, que no deja caer en tierra ninguna de las palabras de Dios. Pero muchas veces el predicador está una hora y media predicando. Y pensar que a los hermanos a veces le queda tan poco en la mente, que a nosotros nos queda tan poco en la mente. Y muchas veces se culpa al predicador. Pero el problema, ¿cierto? Obviamente ahí hay que identificar en primer lugar si es un predicador de Dios o si no es un predicador de Dios. Eso usted lo puede saber a través de la Escritura. Y si es un predicador dirigido por el Espíritu Santo de Dios, el mensaje de Dios está en sus labios. Y si usted desecha ese mensaje, usted no está desechando al hombre. Recuerde lo que el Señor dijo acerca de Samuel. Samuel, no te están desechando a ti, están desechando al Señor. Me están desechando a mí, dice el Señor. Entonces no crea, hermano, que usted a veces decir: este hermano no está aquí, voy a adelantar la prédica, la veo después, o veo un pedacito después, no me importa lo que pase. En realidad usted no está haciendo eso conmigo, hermano. A mí no me hace ningún daño. Yo estoy cumpliendo con mi trabajo. Pero usted tiene que entender que si Dios, por medio de su Espíritu Santo, está permitiendo que esté predicando, usted está desechando la palabra de Él, no la mía. Más si yo estoy hablando puras cosas humanas, ahí en realidad eso debería usted apagar el video y no ver nada. Pero es importante que si nosotros estamos claros de que la palabra de Dios está saliendo de los labios de un predicador, tengamos cuidado de dejar caer las palabras en tierra. Muchas palabras parecen ser tan sencillas, pero en realidad esas palabras son un gran mensaje a nuestra vida. Son un gran mensaje que si el Señor nos está predicando a veces cosas sencillas, es porque aún no hemos entendido lo esencial. Y mientras no entendamos lo esencial, nunca vamos a pasar a una etapa más alta. El libro de los Salmos, capítulo 119, Salmo 119, verso 97, dice así la palabra de Dios. Un verdadero cristiano es así: oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Cuando contemplamos este versículo de las Escrituras, vemos nuestra flojera, vemos que a veces priorizamos tantas cosas antes que las cosas del Señor. Y que si fuéramos cristianos maduros y espirituales, estaríamos
meditando en su palabra todos los días, y no solo en el día, sino también en la noche. Pero ahí se muestra, o nuestra inmadurez, y también se muestra, en un caso más terrible, que no somos verdaderos cristianos. Si verdaderamente usted es un cristiano, lo que se está predicando ahora le va a causar algo a usted. Pero si usted no es un verdadero cristiano, en verdad usted va a seguir haciendo lo mismo siempre y no le va a importar, porque si no le importa la palabra de Dios, ya eso, hermano, ya ahí no hay nada que hacer. Romanos 15, verso 4. Romanos capítulo 15, versículo 4 dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Porque hay personas que tienen esperanza más en las cosas de esta tierra que en las cosas de Dios, es porque verdaderamente o no son cristianos o han descuidado su deber. Si han descuidado su deber, tienen más en su corazón las cosas de esta tierra que las cosas de Dios. Pero aquellos que tengan en cuenta la palabra de Dios son aquellos que recibirán paciencia y consolación, y también recibirán esperanza, porque su esperanza va a estar en las Escrituras y no en las cosas de esta tierra. Su consolación no va a estar en la gente de esta tierra, sino en las palabras de Dios. Su paciencia no va a estar en las cosas de esta tierra, sino en lo que Dios le ha prometido. Por eso es importante ir entendiendo que un verdadero cristiano no ignora las palabras de Dios. Un cristiano maduro no ignora las palabras de Dios. Eso es la importancia de esto, la importancia de las mismas Escrituras. Colosenses capítulo 1, versículo 4, dice así la palabra del Señor. Colosenses capítulo 1, versículo 4, dice así las Escrituras: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Se fija? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Cuál es la clave de crecer? Dice, mire, volvamos un poco atrás. ¿Cuál es la clave de crecer? Dice, que ha llegado a vosotros así como todo el mundo y lleva fruto y crece también en vosotros. ¿Cuándo lleva fruto y crece? Desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué la iglesia de hoy en día está hundida en la ignorancia? ¿Por qué la iglesia de hoy en día está peleando por cosas tan vanas, tan vacías, que no tienen argumento ni fundamento en las cosas de Dios? Porque hoy en día vemos esta decadencia en lo espiritual, porque hemos descuidado nuestro deber, porque hemos descuidado el oír y hemos descuidado el creer esta palabra en verdad. Si es que verdaderamente habéis oído este evangelio en verdad, ¿han recibido la gracia de Dios en verdad? Si verdaderamente han recibido la gracia de Dios y no solamente se aferran a la gracia de Dios como algo de labios, sino que verdaderamente han experimentado lo que es recibir la gracia de Dios, ustedes van a atesorar estas cosas. Mas los que ignoran nunca han sido verdaderos creyentes. Si hoy en día la palabra de Dios nos está despertando y seguimos ignorando, sufriremos mucho. Y aquellos que quieren seguir ignorando son personas que nunca han sido cristianas. Nunca han sido cristianos aquellos que ignoran la palabra de Dios y no le importa lo que se esté diciendo. Isaías 53, versículo 1 dice de esta manera: ¿quién ha creído nuestro anuncio? Es así, hermano. No es que la palabra del Señor se va a anunciar y toda la gente va a creer. No, Isaías dice con respecto al mensaje: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído? ¿Quién ha creído este anuncio? Y ahí está la relevancia. Alguien que crece, alguien que lleva fruto,
es alguien que verdaderamente ha atesorado la palabra y la gracia de Dios en verdad. Pero alguien que se mantiene en una paupérrima vida espiritual es alguien que va a ir ignorando las cosas de Dios. Y si ya sigue ignorando es porque nunca ha sido un verdadero cristiano. Sí, debemos reconocer, muchas veces descuidamos el deber, pero la palabra del Señor nuevamente, por medio del Espíritu Santo de Dios, nos hace ir volviendo y retomando las cosas. Pero si nunca las retomamos, si nunca nos causa nada todo esto, es porque verdaderamente nunca hemos sido cristianos, solamente estamos aquí para ser vistos, solamente estamos aquí para que alguien diga que usted tiene una determinada religión, pero esa religión vacía no le va a servir de nada si usted está ignorando todo lo que se está predicando. Si usted está invirtiendo tiempo en ver estas cosas por video o estar presencialmente en una reunión y usted no toma los resguardos de atesorar las palabras de Dios, de verdad usted está perdiendo su tiempo. Está perdiendo su tiempo si cree que esta palabra del Señor no es cierta. Es importantísimo creer en la palabra de Dios, porque Proverbios 28:9 dice así, Proverbios 28, 9. Escuche bien, hermano, la palabra. Mire, Proverbios 28:9. Si tiene algún destacador o algo, marque este texto si no lo conocía, porque es muy importante. Proverbios 28, verso 9 dice así: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. ¿Usted quiere que su oración sea repugnante delante de los ojos de Dios? ¿Usted quiere que la oración al Señor, cuando usted clame a Él, sea algo agradable? ¿Usted quiere que sea algo agradable? Oiga la ley de Dios. Si usted aparta su oído para no oír la palabra de Dios, su oración va a ser algo repugnante. De nada le serviría orar todos los días si usted no presta atención a lo que el Señor le dice por medio de la palabra. Por eso es importante, o si no la iglesia no existiría. O si no, como mucha gente dice, no hermano, si no se preocupe, yo me quedo en mi casa, oro en mi casa, leo la Biblia por mí mismo. ¿Cuándo ha mandado eso la Escritura? Y es alguien que dice eso, es alguien que está perdiendo el rumbo. Alguien que dice eso es alguien que verdaderamente o nunca ha sido cristiano, o está en una paupérrima, o está en una bajísima vida espiritual. Porque en realidad, hermano, si uno desprecia la palabra, desprecia la predicación, si uno desprecia lo que se está diciendo, aunque ore todos los días, aunque ore 3 veces al día como Daniel, ¿cierto? El profeta de la Biblia, aunque usted haga eso, su oración va a ser algo asqueroso delante de los ojos del Señor. Porque ¿cómo va a poder orar al Señor si no entiende lo que el Señor le está hablando por medio del mensaje? ¿Por qué la gente del antiguo Israel debía escuchar el mensaje de sus profetas? ¿Por qué? Porque el profeta le iba a decir a ellos en qué estaban fallando. En cambio, si ellos empezaban por ellos mismos a seguir, nunca iban a leer las cosas que verdaderamente le iban a llegar a su corazón. Por eso el Señor siempre tiene que enviar a personas externas para mostrarnos las cosas. ¿Por qué? ¿Qué dijo David? Líbrame de las cosas que me son ocultas. Siempre, si nosotros queremos buscar las cosas por nosotros mismos, siempre vamos a tener, se nos van a colocar ocultas. Porque ¿se ha fijado? Qué fácil para el ser humano es apuntar a otros, pero verse a sí mismo, qué difícil es. Eso es lo que David quería decir en otras palabras. Qué difícil es vernos a nosotros mismos, pero ver a los demás es tan fácil. Por eso es importante que usted oiga las predicaciones. Es importantísimo. Y no solamente la oiga, sino que la atesore y las lleve y las ponga por obra. Recuerde, una vez más, si usted no oye la ley de Dios, si su oído no está atento a la ley de Dios, su oración va a ser algo asqueroso delante de los ojos de Dios. Primera de Romanos capítulo 10, verso 3. Romanos 10, 3. Por si hay alguna duda con respecto a esto, la misma Escritura nos va mostrando las cosas. Romanos capítulo 10, verso 3 dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pensemos por un momento. ¿Qué hace la gente? Ignora la justicia de Dios.
¿Dónde usted encuentra la justicia de Dios? En la palabra. Y si usted empieza a hacer, dice, no, pero es que yo puedo seguir al Señor desde mi casa leyendo yo mismo. Pero ¿sabe lo que está queriendo decir con eso? Que usted está queriendo ignorar la justicia de Dios y está queriendo establecer su propia justicia. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice, no se dejen de congregar. La palabra del Señor dice, no dejen de apartar el oído de la ley de Dios. La palabra del Señor dice que deben, ¿cierto?, escuchar a aquellos que os anuncian la palabra de verdad. Que se debe tener respeto por aquellos que anuncian la palabra de Dios. Por eso, si la palabra del Señor da tantos mandatos de esa manera y nosotros decimos, no, yo lo puedo hacer en mi casa, en realidad, hermano, lo que se está haciendo ahí es una rebelión contra Dios y se está queriendo establecer su propia justicia. Como muchos ignorando la palabra de Dios y perdóneme que nuevamente saque este tema, pero es algo que no estoy comprendiendo cómo la gente, cómo las personas, hermano, quieren establecer su propia justicia y dejan la palabra de Dios de lado. Sí. Hermano, ¿cuánta gente dice, es que el Señor a mí me restauró, yo voy a seguir predicando después de... Hermano, seamos sinceros con el Señor. Es que algunas mujeres dicen, no, es que el Señor me llamó y me dio esta capacidad para predicar, ser obispo, ser pastor. Hermano, está queriendo establecer su propia justicia. Está queriendo establecer su propia justicia. Tenga cuidado con eso. Pero ¿sabe? Me gusta mucho cómo responde el apóstol Pablo, y se lo dice francamente a los corintios en el capítulo 14 de 1 Corintios. Y es para que nosotros no nos ofusquemos ni nos calentemos la cabeza con estas cosas, sino que 1 Corintios capítulo 14, versículo 38 dice la palabra del Señor así. Dice, verso 36, vamos a leer. 1 Corintios 14, 36 dice, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Dice, mas el que ignora, ignore. Si quieres ignorar las cosas, ignóralo. Ignóralo. Con eso estás demostrando que no eres un verdadero cristiano. El verso 33 lo dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios no es Dios de confusión. Anterior a eso, ¿cierto? Dice que el espíritu de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Si el Señor ha levantado un profeta de Dios, el profeta de Dios no va a contradecir la palabra del Señor. Si el Señor levanta un predicador, no va a contradecir su palabra. Es muy claro eso, hermano. Por eso, si queremos establecer nuestra propia justicia, estamos ignorando la misma palabra de Dios. ¿Y qué dice el Señor? Por medio del boca del apóstol Pablo, el que ignora, ignore. Ya, si usted quiere ignorar, ignore. Pero usted, ¿a quién está ignorando? Al Señor. Si ese es el punto. Por eso no debemos olvidarnos de lo que dice 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. No nos olvidemos de esto tan importante. 1 Samuel 15, versículo 22. Dice la Escritura. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto de los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. ¿Qué saca la gente, hermano, con arrodillarse y hacerse pedazos las rodillas y llegar, ¿cierto?, a un lugar? ¿De qué vale ese sacrificio si no obedece la palabra de Dios? ¿De qué vale decir que, hermano, yo he ayunado tantas veces y sigo ayunando tantas veces, pero no hago caso a la palabra del Señor? No presto atención a las predicaciones. Si queremos verdaderamente agradar a Dios, debemos entender que cosas que parecieran ser tan sencillas como prestar atención cuando se está predicando, cosas tan sencillas como obedecer lo que se está diciendo, son cosas esenciales en nuestra adoración a Dios. Mucha gente se cree un adorador a Dios porque canta bonito o porque va todos los días a la iglesia. Hermano, hermana, eso no lo hace un adorador. Los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Amén.
espíritu. Recuerda que la palabra espíritu significa, ¿cierto? Es una palabra que tradujeron del hebreo al griego que quiere decir, ¿no es cierto?, alma viviente. Entonces, aquellos que adoran al Padre en espíritu y en verdad son aquellos que le adoran del alma. No son algo externo, como vestirse de una determinada manera, hacer una determinada cosa, no. Los verdaderos adoradores adoran del alma al Señor. De su alma obedecen al Señor. De su alma, aunque muchas veces les cueste, van a prestar atención a las palabras de Dios. Porque son adoradores del alma, hermano. No son aquellos que van a hacer un sacrificio, una cosa para que todo el mundo lo vea, que hace algo. No, no, no. Un verdadero cristiano es alguien del alma. Es decir, es alguien que ha sido transformado por el Señor, es alguien que tiene la capacidad de poder adorarle. Pero aquellos que quieren ignorar, ignoren. ¿Sí? Si quieren seguir haciendo, hágalo, pero las consecuencias las va a ver al final. Ese es lo triste de esto. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino que la conocéis. Ustedes conocen la verdad. Ustedes la conocen porque la oyen y la atesoran en su corazón. Son diligentes en amar la ley de Dios. La ley de Dios, su palabra, la predicación, es una delicia para ustedes. Por eso, aquí este mensaje no es para aquellos que ignoran la palabra de Dios. Este mensaje es para aquellos que verdaderamente la atesoran como algo importante para sus vidas. San Juan capítulo 8, 32. San Juan capítulo 8, versículo 32. Dice así la palabra del Señor. San Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Para poder conocer algo hay que oírlo, hay que digerirlo y hay que experimentarlo. Si verdaderamente usted ha conocido la verdad, y no he conocido la verdad, ¿cierto? Que alguna gente... Cuando hablamos de la verdad, ¿quién es la verdad? Cristo. ¿Quién es Cristo? El verbo. ¿Qué es lo que es el verbo? La palabra. No estamos hablando de conocer un tema aislado de la palabra, estamos el tema de conocer toda la palabra de Dios. Y conocer significa llevar a cabo esta palabra. Usted la conoce porque la lleva a cabo. Por eso es importantísimo entender que si usted ha sido libre del pecado, usted ha sido libre porque usted conoce la palabra de Dios, conoce a Jesucristo. Y si conoce a Jesucristo, usted conoce también su palabra. Es importantísimo entender eso. Romanos, el libro de Romanos, libro de Romanos, Salmo 119. Salmo 119. Dice así la palabra del Señor. Salmo 119, versículo 33. Salmo 119, verso 33. Dice así la palabra del Señor. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. ¿Se fija alguien que atesora la palabra del Señor? ¿Se fija a qué se refería? Ustedes la conocen. Ustedes no ignoran la palabra. Ustedes no van a ignorar lo que yo les estoy escribiendo porque ustedes conocen la verdad. Y si ustedes conocen la verdad, son como aquellos que escribieron en el Salmo 119. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. Son personas que están dispuestas a guardar la palabra de Dios hasta el fin, hermano. Hasta el fin. Luego, ¿cierto? Volviendo a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis. Y porque ninguna mentira procede de la verdad. La Biblia nos habla de absolutos. Es decir, hay dos extremos que nos enseñan a diferenciar la verdad de la mentira. Esta verdad, la cual no es la que el mundo conoce, sino la que Dios ha dado a conocer por medio de Jesucristo,
Esta verdad de la cual habla la Escritura es una verdad que no puede ser contaminada. Pues la verdad no tiene parte ni asunto con la mentira. Y esa verdad es esta palabra de Dios. Es aquel verbo, es aquel Señor y Salvador Jesucristo. Usted quiere conocer la verdad. Hay tanta gente y me ha tocado conversar con personas que dicen los testigos de Jehová tienen la verdad. Los musulmanes dicen que tienen la verdad. Los testigos de Jehová dicen que tienen la verdad. Los adventistas, los evangélicos, los unicitarios y así tanta cantidad de gente. Allá está la verdad, allá está la verdad. ¿Quién tiene la verdad? Y nosotros debemos responder. No es ninguno de ellos la verdad. La verdad es Cristo. Y todos aquellos que quieran someterse a la palabra de Dios son aquellos seguidores de la verdad. Si usted quiere saber si la verdad está en los testigos de Jehová, lea su Biblia. En primer lugar, lea su Biblia. Si usted quiere saber si los mormones son la verdad, lea toda su Biblia. De Génesis a Apocalipsis, léala y antes de leerla, usted ore al Señor para que le dé sabiduría y entendimiento. Y Él le va a mostrar la verdad. La verdad es Cristo. Entonces, si usted quiere saber si una persona está en la verdad, pésela de acuerdo a la Escritura. Pésela de acuerdo a la Escritura. De acuerdo a cómo esa persona se comporte, veamos si cumple los parámetros que dice la Biblia. Es así, hermano. Si esto no es un tema espiritual de que usted vea con sus ojos, gente con alas, gente con aureola, no. Este tema está en algo lógico. El Señor nos entregó algo lógico, nos entregó algo que usted y yo podemos entender. Los temas esenciales de la Biblia son cosas que hasta un niño lo puede entender. Entonces, lo que el Señor ha querido mostrarnos por medio de la Escritura es algo evidente. Y es tan evidente que cualquier persona que lee estos párrafos, se lo aprende y empieza a entender las cosas, podrá discernir. Este es un verdadero cristiano y este no es un verdadero cristiano. Este es una persona, un predicador verdadero y este es un predicador falso. Este es alguien que es verdadero y este así, porque la palabra del Señor habla de absoluto. La religión no es la verdad es Jesucristo. Amén. Entonces, si usted quiere conocer si donde está usted asistiendo están en la verdad, porque la verdad es absoluta y la verdad es Cristo. Pero también debemos reconocer, ninguno de nosotros se puede apropiar de esta verdad, porque esta verdad es algo tan grande y tan inmenso, hermano, que ninguno puede decir, tenemos la doctrina perfecta. Por eso estamos en una constante reforma, estamos en una constante vuelta a las Escrituras para poder dejar que ella nos hable. Pero la religión se forma con imágenes preconcebidas, e ir con pensamientos y tratar de probar mis pensamientos en la Biblia. Eso es la religión. Pero en cambio, si leemos la Biblia y dejamos que la Biblia nos hable, estamos dejando que la verdad misma nos hable. Que la verdad misma, que no puede ser manchada por hombre alguno, nos hable. La primera de Juan nos dice con claridad lo que estamos hablando acerca de la verdad. Esa verdad inquebrantable. ¿Recuerda lo que Pilato le dijo al Señor? ¿Qué es la verdad? No sabía que la verdad la tenía enfrente. Porque San Juan capítulo 1 versículo 17 dice la palabra del Señor así. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, si usted quiere saber la verdad, usted quiere saber quién tiene la verdad, quién es la verdad, lea la Biblia y encontrará que la verdad es Jesucristo. La verdad es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Juan 1.1, el verbo. ¿Qué es lo que significa el verbo? La palabra. Cuando hablamos de que Jesucristo es la verdad, estamos hablando que su palabra, Él siendo el verbo, su palabra es la verdad. Todo lo que Él dijo es la verdad. Todo lo que fue inspirado por el Espíritu de verdad, es decir, el Espíritu Santo, es la verdad misma. Por eso decimos que esta Biblia es inerrante. Por eso estamos comprometidos con el lema sola Escritura. Amén. Porque creemos que esta sola Escritura tiene la capacidad de enseñarnos a cada uno de nosotros. Que la Escritura y solo la Escritura tiene la capacidad de decir quién está bien y quién está mal. Que solo la Escritura tiene la capacidad y tiene la autoridad máxima
por encima de todo pastor, todo obispo, por encima de toda persona que se autodenomine apóstol, por encima de toda denominación, está la sola Escritura. La Escritura es la autoridad máxima que determina la verdad de las cosas. Si quiere conocer el absoluto, está aquí. Por eso no basta con decir yo creo en Jesucristo. Basta con decir, que diga, no con decir las cosas, sino creer que la verdad es Jesucristo y esa verdad es su palabra, inerrante, infalible. Cada palabra escrita en esta Biblia es una verdad inquebrantable. Es una verdad que no tiene errores. Es una verdad tan certera que Él ha permitido, por su todo poder, que esta Biblia no sea alterada y permanezca hasta el día de hoy. Ustedes conocen la verdad. Por Moisés fue traída la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. San Juan 8:45 dice así la palabra del Señor. San Juan capítulo 8, versículo 45 dice así la palabra de Dios. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Se fija? La religión, ¿qué es lo que hace la religión? Prefiere no creer en lo que Cristo dijo. Apropiarse del nombre de Cristo, pero no creer en lo que Cristo dijo. Hay cuántas personas, hermano, que desacreditan y queriendo poner sus pensamientos en la Biblia, empiezan a buscar los textos que le convienen, ¿no? Y empiezan a ignorar los textos que verdaderamente dicen lo contrario a su pensamiento. Por eso es importante, hermano, que cada doctrina que usted a lo largo de la historia le han enseñado, cuestiónela por medio de las Escrituras. Llévela a la Escritura. Porque la Escritura le va a decir si esa doctrina está bien o está mal. Es así de simple, pero no por las cosas que le hayan enseñado, que usted vaya aquí, vaya ahí. No, léala toda la Biblia. Y una vez que la lea toda, se va a ir dando cuenta. Se va a ir dando cuenta cuál es la verdad. Porque hay mucha gente que le encanta esconder textos cruciales y le muestra solamente, igual que el mago, le muestra las cosas por aquí mientras está haciendo las cosas por otro lado. Por eso es importante leer la Biblia completa y estudiarla de manera completa. Por eso creemos en la predicación expositiva, que es estudiar la Biblia versículo a versículo, verso a verso, para ver qué es lo que nos está diciendo la Biblia. San Juan capítulo 14, versículo 6, dice la palabra del Señor de manera tajante. San Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Jesús. ¿Quién tiene la verdad? No la tiene la denominación, la tiene Jesús. Amén. Y si yo leo lo que Jesús inspiró y me doy cuenta de que hay muchas doctrinas, yo peso cada una de esas doctrinas de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo dijo. De acuerdo a lo que ha inspirado el Espíritu Santo. Es eso. Pero hay gente que se atreve, hermano, a leer un texto y decir que el Espíritu le revela algo más profundo de lo que le dice el texto. Eso es imposible, hermano. Es imposible. El Espíritu Santo no le va a revelar otra cosa que no está escrita. Le va a revelar lo mismo que está escrito. La única revelación es lo que la Biblia nos dice y nos enseña. Es importante entender esto fundamental que Juan nos está diciendo a través de estos versos. Dice, porque ninguna mentira procede de la verdad. Usted hace bien en creer en la Biblia como autoridad máxima. Pero si usted cree que su denominación es la autoridad máxima, ahí no lo puedo acompañar. Tenga cuidado, porque el único que tiene la verdad es Cristo. Amén. Y si usted va a pesar sus doctrinas por medio de la palabra y esas doctrinas son comprobables por cada texto de la palabra de Dios, amén. Le podemos decir amén a esas doctrinas. Vemos que en Lucas capítulo 15, versículo 26, dice así la palabra del Señor. Lucas capítulo 15, vamos al 1 Juan capítulo 2, verso 22. Dice así la Escritura. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Se fija, la verdad está en un lado, y es Jesucristo. Y aquí la palabra coloca lo opuesto. La verdad es creer en Jesucristo, quien es la verdad de todo, la verdad absoluta.
Pero ¿quién es el mentiroso? ¿Quién será el mentiroso? El que niegue que Jesús es el Mesías. Recuerde que la palabra Cristo significa Mesías. Pareciera ser una declaración sencilla, porque ¿cuántas personas dicen Jesús es el Cristo? Mucha gente lo dice humanamente hablando. Jesús es el Mesías y mucha gente que lo dice. Pero aquí no estaba hablando solo de una declaración sencilla y básica como a decir algo, sino que aquí esta declaración no está hablando de una teoría sin fundamento, sino más bien, al decir que Jesús es el Mesías, está diciendo que esto lo ha afirmado las mismas Escrituras. Decir que Jesucristo es el Mesías. Hoy día, ¿cierto? Cualquier persona puede utilizar este texto y decir, usted diga en su boca que Jesús es el Mesías, Jesús es el Cristo y usted es salvo. No entienda eso de una manera tan vana, tan vacía. No. Hablar de que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Mesías. Si usted a un judío le decía, Jesús es el Mesías, él entendía lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque ellos leían la Torá. Ellos leían la palabra. Entonces la palabra les mostraba, y por eso la Escritura es muy clara en los Evangelios. Recuerde que cuando lea los Evangelios se va a dar cuenta, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, ¿se fija? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cada cosa que iba haciendo el Señor, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Por qué decía eso? Porque no era solo decir que Jesucristo era el Mesías, eso debía cumplirse en su nacimiento virginal, eso debía cumplirse de que era nazareno, de que nacía en Belén, eso debía cumplirse, ¿cierto?, en cada obra que el Señor iba haciendo. Cada cosa que el Señor iba haciendo, eso estaba reflejado ya en el Antiguo Testamento, por lo cual, ¿quién es mentiroso sino el que niega la palabra? Eso está diciendo. No solo niega la declaración Jesús es el Cristo, sino de una manera más profunda. Es mentiroso aquel que niega lo que las mismas Escrituras nos han mostrado. Jesús es el Mesías. El que niega las Escrituras. Recuerde por qué los fariseos estaban mal, porque ellos negaron que Jesucristo era el Mesías. Ellos negaron que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Cristo. ¿Y ellos qué estaban haciendo ahí? Echando por tierra la palabra de Dios. Estaban ignorando lo que la palabra del Señor estaba diciendo. No sé si me entiende a lo que voy. Una persona que ignora las Escrituras, que dice, yo creo que Jesús es el Mesías, yo creo que Jesús es el Cristo, pero contradice con su manera de vivir las Escrituras, en realidad no está creyendo en Él, hermano. Mucha gente le gusta cargar con el nombre de Jesús aquí, o en un gorro, en alguna cosa, algunos ocupan cruces, otros se hacen tatuaje o cosas, mucha gente quiere hacer eso, pero no es esa manera banal de que Jesús sea el Mesías, sino de la manera profunda. Él es de quien las Escrituras no habían dicho. Recuerde que el Señor Jesucristo es la confirmación de lo dicho por los profetas. Y nos abre, ¿cierto?, una puerta aún grande, tan grande, ¿cierto?, al Padre. Porque nadie viene al Padre sino por mí, dice el Señor Jesucristo. Solo a través de Jesús usted puede acceder al Padre. Entonces, el que niega que Jesús es el Cristo, es decir, el que niega las Escrituras, es una persona mentirosa. Si usted dice, yo creo en el Señor, y su vida contradice lo que usted está diciendo, usted es un mentiroso. Entonces, el otro día mostraba, un pastor le estaba pegando a su esposa, es un mentiroso, no es un cristiano. Un pastor le estaba robando plata a la gente, no es un pastor verdadero, es un mentiroso. ¿Se fija cómo podemos ir analizando las cosas? Por eso ustedes conocen todas las cosas, ustedes tienen claras las cosas, pero pésenlas por la Escritura, no por sus pensamientos humanos, pesen las cosas por la Escritura. Alguien que no solo con decir Jesucristo es el Mesías o negar que Jesucristo es el Mesías, alguien que niega la Escritura es alguien que está negando al mismo Señor Jesucristo. El libro de San Juan, capítulo 1, verso 45. San Juan 1:45 dice así la palabra del Señor. San Juan 1:45. Mire, escuche. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel
de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Se fija lo que estaba afirmando aquí, por eso le digo que Jesús es el Mesías, es algo que no es solo decirlo, es comprobarlo por lo dicho por los profetas. Por eso aquí Felipe halla a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús. Hemos hallado al Mesías porque la Biblia lo dice. Entonces alguien que niega la Biblia es alguien que está negando que Jesús es el Mesías. Es así de simple, es así de claro, hermano. Es así de claro, por eso es importantísimo no contradecir por nuestra manera de vivir lo que estamos predicando. Porque ponemos en riesgo. Mire lo que dice San Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién da testimonio de Jesucristo? ¿Quién es testigo de Jesucristo? La Escritura. La Escritura, es solo la palabra de Dios. Por eso es importante. Una persona que dice creer en Dios y no cree en la Biblia, es un mentiroso, es un anticristo. Una persona que dice creer en Jesucristo y no cree en cada una de las palabras que está escrita en la Biblia, es un anticristo. Es así de simple, hermano. Es así de simple, es un anticristo. Toda persona que se rebele en contra de las mismas Escrituras. Porque Jesús es el verbo de Dios. Amén. Jesús es la palabra de Dios. Verbo significa palabra, la palabra de Dios. Si no crees en lo que la Biblia dice, tienes una idea equivocada de quién es Jesús. Por eso es importante creer que Jesús es el Mesías por medio de la Biblia. No por medio de lo que me hayan dicho, no por medio de lo que yo piense o yo crea, no. Jesús es el Mesías porque la Escritura lo dice. Y si usted tiene a un Cristo que no es de acuerdo a las Escrituras, usted está creyendo en un falso Cristo. Es así, así de claro, hermano. Usted está creyendo en un falso Cristo. Usted está siendo un mentiroso, usted está siendo un anticristo si no cree en la Biblia. Es así de simple. Mire lo que dice 2 Corintios 11, verso 4. 2 Corintios 11, verso 4 dice. Segunda de Corintios 11, 4. Dice así la palabra del Señor. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, y os recibí a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraseis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Anterior a eso, el apóstol hablaba de que temía que con astucia la iglesia del Señor fuera engañada, así como fue engañada Eva por la serpiente. Porque ellos, si alguno viniera predicando a otro Cristo, ellos creían al tiro. Hermano, si usted cree en otro Cristo que no está en la Biblia, usted no está creyendo en Él. No está creyendo en Él verdaderamente. Porque nosotros creemos en Cristo por medio de lo que las Escrituras dicen acerca de Él. Por eso hay tanta gente tomando el nombre del Señor en vano. ¿Por qué? Porque toman su nombre, pero no lo que la Escritura dice de su nombre, lo que la Escritura dice de Él. ¿Se fija cómo usted puede tomar un nombre de alguien y usted tener una idea equivocada de quién es esa persona? Pero usted debe conocer a la persona para poder con propiedad hablar de su nombre. Así usted, hermano y hermana, si no lee las Escrituras, ¿cómo va a hablar de Jesús? ¿Cómo va a hablar de Jesucristo? Si usted sigue ignorando la Escritura, ¿cómo? Usted va a hablar de un falso Cristo. Por eso hay tantas personas que usted le pregunta quién es Cristo y dicen puras barbaridades y no dicen nada acertado y empiezan a inventar cosas, pero en realidad no hablan de lo que Cristo está diciendo. Mucha gente cree en Cristo como un hombre que hacía milagros solamente, pero no como el Salvador del mundo, no como el Mesías, no como Daniel lo vio, ¿cierto? Como el Hijo del Hombre, con un trono establecido en el cielo.
no creen en ese Cristo. Creen en el Cristo de su imaginación. El Cristo de su imaginación es un Cristo de mentira y es una falsedad, lo cual lo convierte a usted en un anticristo. Es así, hermano. Por eso debemos tener cuidado. El libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Gálatas, capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito o anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Por qué la gente prefiere tener una idea equivocada de quién es Cristo? ¿Por qué? ¿Y por qué algunos predicadores prefieren llevar ese Cristo a la gente? Para agradar lo que la gente quiere, para darle el gusto a la gente. Pero usted predica a Cristo, al Cristo de las Escrituras. Y si usted predica al Cristo de las Escrituras, no pretenda que va a ser alguien amado por la gente. Va a ser alguien repudiado, va a ser alguien desechado por la gente. Va a ser alguien que a veces va a querer puro pegarle, hermano, porque así quisieron hacerlo con el Señor. Así quisieron hacerlo con el Señor porque Él predicaba su palabra misma. Y si nosotros predicamos las palabras de Él, como dijo un predicador, vamos a tener mucha gente queriendo matarnos. Es así, hermano, las cosas. Entonces, volviendo, ¿cierto?, a la primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, y dice así: ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Recuerden, no algo solamente de labios, sino el Cristo de las Escrituras. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recuerde, ¿se acuerda que anticristo era colocarse en el lugar de Cristo, en contra de Cristo? Y también es alguien que niega al Cristo de las Escrituras. Muchos evangélicos, entre comillas, utilizando de mala manera el nombre evangélico, están predicando a otro Jesús. Y eso los hace ser un anticristo. ¿Y sabe por qué hay tanta gente que lo sigue? Porque la gente no lee la Biblia, hermano. Si la gente prefiere ver una película de Jesús antes de leer la Biblia. Entonces, ¿cómo? Si usted no conoce al verdadero Jesús de la Biblia, si usted no lee su Biblia, ¿cómo va a saber cuando una persona esté predicando de que está predicando del verdadero Señor Jesucristo? ¿Cómo lo va a saber usted? Por eso, si ignoramos la Escritura, estamos corriendo un grave peligro. Y este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Negar al Cristo de las Escrituras, el cual es el Evangelio, es una negación directa al Padre, pues el Padre es quien dio testimonio de Él, es decir, acreditó a Jesucristo. Un anticristo es alguien que niega la palabra de Dios. Y si usted niega al Cristo de la Biblia, al Mesías de la Biblia, a Jesucristo, Jesús es el Mesías, si usted lo niega, está negando al Padre. ¿Por qué? Veamos lo que dice la palabra del Señor en Lucas 3, 22. Quien niega al Hijo está negando al Padre. Quien niega la palabra del Señor está negando al mismo Padre. Mire lo que dice Lucas, capítulo 3, versículo 22. Lucas 3, 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Se fija, hermano? ¿Quién acreditó que Jesucristo es el Mesías? Las Escrituras. ¿Y quién más lo acreditó? El Padre. Por eso usted puede ver que en el cielo,
Cuando el Señor Jesucristo lo estaba bautizando Juan, vino el Espíritu Santo sobre el Señor Jesucristo. Y en el cielo la voz del Padre dijo: este es mi Hijo amado, en el cual mi alma tiene complacencia. Quien acreditó que Jesucristo es el Mesías es el Padre. Y si una persona dice creer, como un judío, ¿cierto? Un judío dice creer en el Padre, dice creer en Jehová, si lo podemos decir de esa manera, o en Yahvé. Pero si no cree en Jesucristo, nunca va a ser salvo. Un musulmán dice creer en Alá, que para ellos Alá es Dios, el único Dios. Si ellos dicen creer en Dios y no creen en el Jesucristo de las Escrituras, ellos en realidad nunca van a ser salvos, hermano. ¿Ve la gravedad de esto? Quien no cree en Jesucristo nunca va a poder ser salvo. Hay gente que a veces predican, ¿cierto?, tantas cosas erróneas. Piense cuántas tribus aquí tuvieron, o cuántos, si lo podemos decir, mapuche, o cuántos de esos personajes tuvieron en esta parte de la tierra y nunca escucharon el Evangelio. ¿Usted cree que al servir a ídolos iban a ser salvos, hermano? No. Ellos perecieron por su idolatría. Ellos perecieron. ¿Sabe por qué, hermano? Por su idolatría, y aparte de su idolatría, por irse en contra de los mandamientos que el Señor había escrito en cada ser humano de esta tierra. Por eso es importantísimo, hermano. Es importantísimo creer en Jesucristo. Si una persona no cree en el Jesucristo de las Escrituras, está negando al Padre. Porque el Padre fue quien acreditó a Jesucristo como el Mesías. San Juan 12, verso 28, San Juan 12, 28, nos dice así la Escritura, San Juan 12, 28, dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Se fija esa voz del cielo, la voz del Padre, acreditando el ministerio de Jesucristo? Acreditando no solo su ministerio, sino acreditando que Él es el Mesías. Por eso, el que niega al Cristo de la Biblia está negando al mismo Padre. Por eso un musulmán no puede ser salvo. Por eso un judío no puede ser salvo. Por eso un católico romano no puede ser salvo, porque ellos tienen un falso Cristo. Porque ellos no creen en el Cristo de las Escrituras, creen en el Cristo de su imaginación. Creen al Jesucristo que ellos se le han inventado. Así muchas religiones, como los testigos de Jehová, mormones, han creado un falso Cristo. Y esa falsedad lo está llevando a millones y millones de personas al infierno. Por eso es importante aferrarnos al verdadero Cristo, al Cristo de las Escrituras. Y mire lo que dice Primera de Juan capítulo 5, versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El Padre ha testificado acerca de su Hijo. Por eso quien niega al Padre, quien niega al Hijo, quien niega al Hijo de Dios, está negando al mismo Padre. Y el verso 23 de Primera de Juan capítulo 2 nos continúa diciendo, como que nos reitera para que no nos quede duda, dice: todo aquel que niega al Hijo, es decir, el que niega la palabra, el que niega al Jesús de la Biblia, todo aquel que niega al Hijo de Dios, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. La palabra confiesa es crucial para nuestro entendimiento de este texto. Confiesa viene del griego homologueo, lo que significa hablar igual o hablar de lo mismo. Es decir, no solo habla de una confesión sencilla por decir algo, Jesús es el Mesías, no, sino que nuestra fe en el Hijo de Dios debe ser por medio de la Biblia.
Por eso la palabra confesión, homologueo, está diciendo hablar de lo mismo. Usted verdaderamente confiesa al Hijo. Usted verdaderamente confiesa al Hijo de Dios. Si usted verdaderamente habla lo mismo que Él. Si usted verdaderamente cree en las palabras que Él dijo a través de la Biblia. Pero si usted se convence y dice, no, es que la Biblia tiene errores, usted no cree en Cristo. Aunque lleve su nombre, usted no está confesando al Cristo. Usted no está hablando de lo que Cristo dijo. Usted no está creyendo lo que Cristo dijo. Entonces su confesión es falsa. Quien no crea en el Hijo de Dios por medio de las Escrituras, le está negando. Es un mentiroso y es un anticristo. Por eso el judío, el musulmán, el católico romano o cualquier otra religión como mormones, testigos de Jehová, que no reconozcan al Señor Jesucristo como el Hijo de Dios, que no le reconozcan como el Dios Todopoderoso, todos aquellos nunca serán salvos, porque su fe será una fe vacía. La fe vacía se fundamenta en la imaginación. La fe verdadera se fundamenta en las Escrituras. La fe de la imaginación crea dioses de la arcilla. La fe de la imaginación crea dioses de los astros del cielo. La falsa, religión o el Dios de la imaginación aún dice negar la existencia de Dios para darle paso a creer en sí mismo. Todo eso solamente comprueba que sin Jesucristo, el Hijo de Dios, si no se le reconoce por medio de las Escrituras, es imposible que alguien sea salvo. Recuerde lo que el mismo domingo se predicaba y se utilizó este texto de Hechos capítulo 4 versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre. Recuerde que la palabra nombre significa autoridad. No hay otra autoridad bajo este cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo a través de Jesucristo. Usted no puede decir, un judío, es que el judío cree en el Antiguo Testamento, cree en Jehová. Oiga, pero si no cree en Jesucristo es imposible que sea salvo. Aunque diga que cree en la Torá, aunque diga que cree en las cosas, si no cree en Jesucristo es imposible que sea salvo. Porque el Mesías ya vino. Y el Mesías es el Mesías del cual la misma Escritura profetizó. Pero los anticristos se esmerarán en obviar las palabras de Dios, en defender su punto de vista, en defender las cosas de su imaginación, con su intelecto y con palabras fingidas y vanas. De aquellos Judas hablan, Judas, ¿cierto? No el Iscariote, sino Judas, el hermano del Señor en la carne. Dice Judas, verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente dentro de lo que se dicen ser evangélicos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Es decir, hombres que desde antes de la fundación del mundo ya habían sido destinados para ser condenados de esta manera. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fija lo que le estoy diciendo? Negar a Cristo no significa decir, oh, yo niego la existencia de Cristo, no es solo decir yo niego que Jesucristo sea el Mesías, no es solo decir eso. Una persona que en su vida se muestra como un impío, diciendo creer en Cristo y convierte en libertinaje su gracia, es un anticristo. Es así de simple, hermano. Un anticristo será aquellos que nieguen a Dios a través de su manera de vivir. San Juan capítulo 14, versículo 6 dice el Señor, dice el Señor, ¿cierto? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, el único acceso al cielo. ¿Cuál es? Jesucristo. Jesucristo. Y antes de que viniera Jesús, ¿cómo la gente podía ser salva? A través de lo escrito por los profetas, que les decían que debían creer en Emmanuel, que debían creer en aquel que había de venir. Siempre la fe en Jesucristo ha salvado a la humanidad. Y ninguna persona de la humanidad ha podido ser salva sin Cristo. Es imposible que alguien sea salvo sin Cristo. Por eso la palabra del Señor, ¿cierto? En San Juan capítulo 3. San Juan capítulo 3.
Por eso es tan importante Cristo. Pero no el Cristo de la imaginación, sino el Cristo de las Escrituras, el Mesías, dicho por las Escrituras. San Juan capítulo 3, un texto muy conocido por nosotros. San Juan 3, versículo 15, dice así la palabra del Señor. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién? En el Hijo del Hombre hay que poner la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, ¿se fija?, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En quién hay que creer? En el Hijo unigénito. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por su Hijo, es decir, Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Recuerde que la palabra nombre no es como algunos dicen, usted cree en el nombre de Jesús y ya es salvo. No, hermano. No es solo llevar un nombre. Nombre significa autoridad. Y la autoridad máxima, la autoridad de Cristo son las Escrituras. Amén. Por eso que él no crea en el Cristo de las Escrituras. Realmente se está engañando a sí mismo. Es un anticristo y un farsante. Porque solo a través de Cristo, solo a través de Cristo Jesús, una persona puede ser salva. Fuera de Cristo es imposible. Hay gente que dice, fuera de la iglesia, fuera de mi iglesia, es imposible que alguien sea salvo. Eso es mentira. Solo fuera de Cristo es imposible que alguien sea salvo. Todas las denominaciones, ¿cierto?, no salvan a nadie. El único capaz de salvar es el Señor Jesucristo. Por eso, todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Es esencial Jesucristo. Pero Jesucristo, el Mesías, aquel que habla las Escrituras, a Él debemos aferrarnos. Por eso es tan importante esta Biblia para nosotros. Amén. No solo para tenerla como un amuleto o como algo para solamente abrirlo este día, sino para alimentarnos de esta palabra. Tiene dos opciones: ignorar la Escritura o instruirse en ella. Si se instruye en ella, es porque el Señor está en usted. Si usted la ignora, es porque Cristo nunca ha estado en usted. Vamos a orar al Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, el apóstol Juan nos habla de una manera tan clara, Señor. Mientras muchos han distorsionado este mensaje, el mensaje del apóstol Juan es tan claro, tan evidente, que nos muestra, Señor, la verdadera condición humana, que nos muestra, Señor, que no somos nada. Padre Santo y bendito Salvador, conforme a tu misericordia y bondad, permítenos, Señor, por tu gracia, poder entender todo. Señor, lo necesitamos, Dios mío. Lo necesitamos, mi Salvador, por amor de tu nombre. Necesitamos, Señor, atesorar estas palabras. Necesitamos dejar la flojera. Necesitamos dejar tantas cosas, Señor, que nos alejan de tu palabra. Oh, Señor, por amor de tu nombre, permítenos, Señor, que con sinceridad podamos acercarnos a ti, mi Salvador. Porque sin ti, Señor, no somos nada. Por amor de tu santo y bendito nombre, reconocemos que nuestra ignorancia muchas veces causa de nuestra negligencia, de nuestra flojera, de preferir otras cosas antes que tu palabra. Ayúdanos a entender la importancia de las Escrituras, que sin ellas, sin Jesucristo, es imposible que seamos salvos. Por amor de tu santo y bendito nombre, que el conocimiento de tu voluntad, que el conocimiento de tu verdad, que toda sabiduría y inteligencia espiritual esté sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Te lo suplico y te lo ruego, Señor. Reprenda todo espíritu de anticristo, Señor. Te lo suplico y te lo ruego. En el nombre de Jesús, Iglesia del Señor, que la gracia y la paz de Cristo Jesús sea en cada uno de nuestros corazones. Amén y amén. Gloria sea en el nombre de nuestro Señor y Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas en la fe. Amén. Gracias, Señor.